quiero presentar a Pablo. Estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de presentarlo, de verdad. Pablo Dors nació en Madrid en 1963 en una familia de artistas y literatos. Fue ordenado sacerdote en la Orden Claretiana en 1991 y destinado a la misión en Honduras. De vuelta a España, desempeñó su trabajo pastoral como coadjutor parroquial primero y luego como capellán en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde atendió espiritualmente a enfermos y moribundos. Se doctoró en Roma en 1996 bajo la dirección de su maestro, el monje y teólogo Elmar Salman, con la tesis titulada Teopoética. Tras conocer al jesuita Franz Jalix, maestro de la oración contemplativa, fundó en 2014 la Asociación Amigos del Desierto, una red de meditadores cuya finalidad es profundizar y difundir la dimensión contemplativa de la vida. Ha publicado, entre otras obras, la trilogía del silencio, conformada por El Amigo del Desierto en 2009, El Olvido de Sí en 2013 y Biografía del Silencio en 2012. La última es una luminosa reflexión sobre la práctica del silenciamiento y le ha valido un gran reconocimiento y agradecimiento también de muchos. Actualmente es consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del Papa Francisco. Pablo ha estado en varios países, como el nuestro, sembrando la semilla de los amigos del desierto mediante conferencias y retiros de iniciación en el camino del silencio y la contemplación. Para él, y cito, si quieres ver el nivel de iluminación de una persona, mira el nivel de amor que tiene. Una iluminación que no se traduzca en compasión es un cuento chino. Fin de la cita. Ante la voluntad expresa de Pablo de colaborar con una obra social a través de esta conferencia, este año, aunque la campaña de solidaridad del Instituto de Ciencias va a comenzar hasta en abril, hemos decidido abrir la posibilidad de iniciar la recaudación de recursos ya en esta conferencia, que serán destinados a CIAS por la Paz, un proyecto que apoya el fortalecimiento comunitario de comunidades vulnerables aquí en México para que puedan hacer frente a la crisis económica, a la violencia que las aqueja y ahora a la problemática de salud que ha provocado la pandemia. Van a encontrar en este chat, hemos pedido al Departamento de Comunicación de Ciencias que puedan poner los datos de depósito de una institución que está trabajando bajo coordinación de CIAS por la Paz y que va a tener un proyecto precisamente para este fortalecimiento comunitario. Aparecen ahí los datos bancarios y por favor escriban al correo que también aparece en pantalla por si alguno decide o necesita que le demos o que le dé el Instituto de Ciencias un recibo para deducir impuestos. De verdad, por favor, ayúdenos a hacer compasión en la espiritualidad, que es el último fin de ella. Estamos muy agradecidos contigo, Pablo, por hacer un espacio en tu agenda y para animarnos en este camino del silencio que escucha, habla y ama. Los dejo con Pablo. Lo primero es mi agradecimiento por su consideración, por invitarme. Me siento muy emocionado y muy honrado y debo confesaros pues que siento un cariño muy especial por México, un país que de algún modo siento como una segunda patria. De modo que gracias, queridos amigos y querido auditorio. Lo segundo que quisiera deciros es que me toca particularmente que esta conferencia pues sea en este contexto de la Conferencia Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad. Primero porque yo siento por San Ignacio un enorme respeto y veneración, pero también porque siento un enorme respeto y veneración por Franz Jalix, que es uno de los hijos de San Ignacio, y que de alguna manera siento que él me acompaña y siento que, aunque a mucha distancia, pero intento seguir sus pasos, ¿no? Y lo tercero y último, antes de entrar propiamente en esta exposición que se me ha pedido, es que desde hace unos cuantos años, más o menos 7, pues yo voy acariciando una convicción muy profunda y una propuesta pastoral
que es lo que me gustaría pues, hacer extensivo en este contexto, y que toda esta convicción y esta propuesta pastoral nace de mi práctica de la meditación y mi práctica de la oración contemplativa, ¿no? Y que podría formularla así, y es como me gustaría comenzar, ¿no? Y es que la renovación que espera a la Iglesia en este nuevo milenio debe ir de la mano de la espiritualidad. O si queréis, todavía más en concreto, debe ir de la mano del silencio. Esto, que la renovación de la Iglesia va de la mano de la espiritualidad y del silencio, tiene, como podéis imaginar, muchísimas consecuencias, y me gustaría exponer ante todos ustedes algunas de esas consecuencias, ¿no? También quiero deciros que todo lo que voy a decir es muy discutible. Es decir, que puede haber gente que no esté de acuerdo con este planteamiento, ¿no? Es algo bastante embrionario. Es decir, que no voy a ofrecer, porque no puedo todavía, un sistema acabado, perfecto, redondo, sino más bien un horizonte al que yo creo que podemos tender. Y no solo un horizonte, sino un talante que podemos implantar en nosotros, ¿no? O sea, que admito que no todo está perfectamente justificado y que hay todavía mucho que reflexionar, que pensar, que construir, ¿no? O sea, pero he aceptado esta conferencia porque me parece que todas estas intuiciones merecen ser compartidas y dialogadas para profundizar en ellas, ¿no? También quiero comenzar pidiendo disculpas por si algo de lo que yo digo puede molestar a alguien, porque la verdad es que mi intención no es molestar a nadie nunca, y mucho menos en este contexto, ¿no? Pero es posible que haya gente bueno, pues que le resulte pues, impertinente, ¿no? Algunos de los planteamientos que voy a hacer, ¿no? Huelga decir que no me presento como modelo de nada, en absoluto, sino como un modesto buscador. Está habiendo alguna pequeña interferencia, escucho como ruido de fondo, no sé si esto les pasa a todos ustedes o solamente a mí, pero como si alguien tuviese los micrófonos encendidos. Si se pudiese evitar, pues lo agradecería mucho, ¿no? Bueno. Si todos ustedes pueden verificar que tienen su micrófono apagado, pues se lo agradeceré para que no escuche ese ruido de fondo. Yo miro a todos con el micrófono apagado, Pablo, quizás Sí. provenga de otro lado. Pues no sé, ahora parece que se ha ido. Ahora parece que se ha ido ese ruido. Vale. Gracias. Bien, gracias a vosotros. Bueno, pues ahora empieza otra vez. Voy a intentar hacerlo sin esto. ¿Me escuchan ustedes bien también así, verdad? Así no escucho tanto el ruido de fondo. ¿Me escuchan bien también, verdad? Bueno, si no me dicen nada... Está bien. Sí, sí se escucha. Bueno, voy a dividir esta exposición en estos 5 puntos, ¿no? Un primer punto sería, punto de partida, el mensaje ético y místico del COVID. Un segundo punto, pues si queréis tomar nota y ordenar vuestros apuntes, sería el nuevo paradigma de la conciencia. Crisis de la religión, del pensamiento y del arte, ¿no? Tercer punto, perspectiva luminosa de la espiritualidad emergente. Cuarto, 3 vías para la renovación: el cuerpo, el silencio y la palabra. Y una conclusión que he titulado La custodia del corazón. Por tanto, son estos los 5 puntos, ¿no? Me estáis poniendo en el chat que se escucha abajo, que mejor con los micrófonos. Lo que pasa es que con los micrófonos, con esto, escucho mucho ruido de fondo, entonces no me puedo centrar. Intentaré subir un poco la voz y bueno, pues son los límites de la técnica, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Bueno, primero punto de partida, mensaje ético y místico del COVID, ¿no? Hoy no podemos hablar de nada sino desde el horizonte del COVID. El COVID lo ha impregnado todo, ¿no? Nunca como hoy había habido en la historia de la humanidad una amenaza tan generalizada, no tan planetaria, ¿no?
esta repercusión mundial de esta enfermedad nos obliga a plantearnos cualquier problema desde este contexto. También el del silencio como elemento esencial para la comunidad eclesial, que es el título que se me ha dado para esta conferencia. El silencio como elemento esencial para la comunidad eclesial, ¿no? El silencio en la Iglesia en tiempos de pandemia podría ser también un título de esta exposición, ¿no? Es decir, el silencio de los creyentes en Cristo y, en sentido más amplio, de los creyentes en general de cualquier confesión religiosa en esta nueva conciencia global que está surgiendo, ¿no? Bueno, el mensaje que nos trae el COVID desde el punto de vista filosófico y teológico tiene esta doble vertiente, por una parte ética y por una parte mística, ¿no? El mensaje ético podríamos decir que consiste en que se nos está diciendo que no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo. Es decir, produciendo y consumiendo de manera desaforada, viajando como locos, poniendo en peligro el planeta, poniéndoselo muy difícil a las generaciones venideras, ¿no? El planeta está sufriendo, ¿no? Entonces, nos guste o no, el COVID nos ha obligado a no viajar, a quedarnos en casa, a ralentizar el ritmo, y todas esas cosas suponen un cambio en el estilo de vida, ¿no? La advertencia es: recogeos, mirad a vuestro interior, si no queréis sucumbir. Y el mensaje místico del COVID, este sería el de la nueva conciencia global. Es decir, que cada vez todos somos más conscientes de que formamos parte de un todo, de que todos estamos interrelacionados, de que todos estamos interconectados, ¿no? Y no solamente interrelacionados, interconectados por una amenaza, eso es evidente, sino también por una solidaridad, en el sentido de que nos damos cuenta de que lo que hace uno repercute en el otro y que por tanto podemos ayudarnos mucho unos a otros, ¿no? Todo esto ya lo sabíamos antes, gracias sobre todo a las redes sociales, que ha hecho que el mundo sea global, ¿no? Pero ahora no solamente es que lo sabemos en teoría, sino que lo estamos padeciendo, se está encarnando esta sabiduría en nosotros, ¿no? Nos está obligando a entenderlo claramente. Bien, este sería el primer punto, el punto de partida, el mensaje ético y místico del COVID, ¿no? Paso al segundo punto, ¿no? Que sería lo titulado el nuevo paradigma de la consciencia, ¿no? Bien, el viejo paradigma está en crisis, ¿no? ¿Por qué digo que está en crisis este viejo paradigma? Bueno, si atendemos a las tres áreas, por así decir, del espíritu, que podríamos decir que son el pensamiento, el arte y la religión, en las tres vemos un claro declive, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el arte, ¿no? Pues si nos damos un paseo por las exposiciones de arte contemporáneo, vamos a darnos cuenta de que los artistas hoy han renunciado a la belleza y ya no pretenden hacer productos o obras artísticas bellas, sino simplemente expresivas de la condición humana. Es decir, que el arte ha cambiado su planteamiento, ya no busca la belleza, sino la mera expresividad, ¿no? El pensamiento, si leemos lo que se está escribiendo hoy, si escuchamos lo que los filósofos dicen hoy, nos vamos a dar cuenta de que ya no se busca la verdad, sino simplemente el método, el lenguaje, la hermenéutica, pero la verdad se ha perdido, ¿no? Como horizonte, ¿no? La religión, pues si hacemos una estadística de la asistencia de los católicos, de los cristianos al culto, en Europa al menos, ¿no? O sea, veremos que está en claro retroceso. Es decir, que las estadísticas están hablando de que aquí hay un modelo, un planteamiento que no está funcionando de hecho. De hecho, aunque haya grupos muy prometedores, ¿no? Bien, la Iglesia sí que ha hablado y sigue hablando de la verdad y de la belleza y del bien. O sea, que ella, los cristianos,
no han renunciado, no hemos renunciado a esto, ¿no? Pero quizá lo estamos haciendo desde un lugar insignificante o no significativo para la sociedad contemporánea, ¿no? Y hay que preguntarse por qué. O un lugar quizás anacrónico, fuera de nuestro tiempo, seguramente porque nuestro lenguaje y nuestra sensibilidad no están en la misma sintonía con la del mundo contemporáneo, ¿no? De hoy, ¿no? Cuando yo hago este diagnóstico del arte, el pensamiento, la religión, yo entiendo perfectamente que haya muchas personas que se resisten a aceptar esto, ¿no? Y sé también que muchas personas buscan la recuperación de lo religioso desde algunas claves que yo creo, y creo que está además testificado por los hechos, que no conectan con el corazón del hombre y la mujer de hoy, ¿no? Estas personas que no están de acuerdo con este diagnóstico, pues son personas nostálgicas de otros tiempos, y yo lo entiendo muy bien, ¿no? Porque lo que estamos dejando atrás, el viejo paradigma, ¿no? Es un paradigma hermoso, es un paradigma hermoso, ¿no? Pero ¿qué es en concreto lo que estamos dejando atrás? Pues aquí va algo que seguramente a muchas personas les puede sentar mal, ¿no? Y es pensar que nuestra propuesta, la propuesta cristiana, a la hora de plantear el mundo espiritual, es la hegemónica. O sea, es decir, la espiritualidad en Occidente ha estado colonizada por lo cristiano. O sea, prácticamente no había otras, ¿no? Claro que había otras, ¿no? Pero la cristiana era tan mayoritaria, ¿no? Que o entrabas por lo cristiano o no había un camino espiritual, solamente para minorías muy, muy minoritarias, ¿no? Claro, los cristianos no hemos pensado, no nos hemos hecho a la idea de que nuestra propuesta puede no ser la mayoritaria, ¿no? Que están haciendo, y ahora es lo que voy a hablar en el tercer punto, están haciendo un nuevo paradigma espiritual donde lo cristiano no es lo único y a lo mejor tampoco es necesariamente lo más importante, ¿no? Bien, este es el segundo punto, ¿no? Es decir, que está surgiendo un nuevo paradigma porque el paradigma antiguo ya, de hecho, no está respondiendo. No está respondiendo, ¿no? A lo que las personas necesitamos, ¿no? Y los números cantan. Los números están indicándonos que esto es un hecho incontestable, ¿no? Bien, está surgiendo un nuevo paradigma, ¿no? Este es el tercer punto, ¿no? La perspectiva de una espiritualidad emergente, ¿no? Y antes de ofrecer las claves de este nuevo paradigma, ¿no? Yo quisiera hacer con todos vosotros una reflexión previa, y es ¿desde dónde de esas claves? ¿No? Y para entenderlo, pondré un ejemplo. ¿No? Para muchos, la filosofía, el pensamiento, nace con la duda, o incluso con la pregunta. ¿Cuándo empieza una filosofía? Cuando se hace preguntas, o incluso con la sospecha. Este punto de partida de la filosofía, desde la duda, desde la pregunta, es válido sin duda, pero no deja de ser negativo a partir de lo que no tengo, de mi desconocimiento, ¿no? Es decir, que para quienes creen esto, la filosofía, el pensamiento, comienza desde cierta incomodidad intelectual, o al menos desde cierta necesidad de esclarecimiento, ¿no? Hay, sin embargo, otro punto de partida diferente de la filosofía, que ya no es la duda, sino, evidentemente es la que yo quiero proponer, sino el asombro o el estupor ante la maravilla, que no en vano es el título de uno de mis libros, ¿no? Este punto de partida, no la duda, sino el estupor, ¿no? Es esencialmente positivo, no es negativo, y me parece más justo, ¿no? ¿Por qué parto de este ejemplo, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto, ¿no? Porque
Si nuestro punto de partida es positivo, no negativo, no vamos a comenzar esta reflexión desde la falla o desde la herida, sino desde el esplendor de la realidad, ¿no? Y esto no es una broma, esto tiene muchas implicaciones, porque significaría, teológicamente o desde el punto de vista cristiano, que no vamos a empezar a reflexionar desde el Hijo, es decir, desde la redención. Como el mundo está herido, pues aquí viene el Redentor que nos saca, ¿no? Sino que vamos a empezar la reflexión y la praxis, evidentemente, desde el Padre, desde el origen, desde la creación, ¿no? Fijaros que depende de cómo comencemos, es muy diferente el resultado que vamos a obtener, ¿no? Es muy diferente empezar hablando de lo oscuro, que necesita redención, que de lo luminoso, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Es decir, todo esto viene a colación, lo vais a entender bien a qué me refiero, porque yo creo que hoy no podemos comenzar la evangelización hablando directamente de Cristo. Es decir, que Cristo no puede ser un punto de partida, sino más bien un punto de llegada, ¿no? Creo que hemos de empezar hablando del Espíritu, ¿no? Y que el Espíritu nos va a conducir, ¿no? a Cristo, seguramente, o no, pero es la era del Espíritu, ¿no? Pero bueno, todo eso lo voy a justificar o voy a intentar explicar un poquito después, ¿no? Bien, estos grandes principios, ¿no? El Padre, el Hijo, la redención, la creación, la duda, el estupor, pues hay que encarnarlos, ¿no? Hay que aterrizarlos, ¿no? Aterrizarlos significa pues aplicarlos en nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo somos conscientes de nuestra vida? Pues fundamentalmente por dos vías, por el cuerpo y por la mente, porque somos cuerpo y mente, ¿no? Entonces, ¿cuándo pensamos en el cuerpo? Pensamos en el cuerpo normalmente cuando nos duele. Si no nos duele, si a mí no me duelen las muelas, no pienso nunca en mis muelas, pero si me duelen, sí, ¿no? Vale, entonces el dolor es el punto de partida de la consciencia del cuerpo, ¿no? ¿Y cuándo pensamos en la mente? Pues lo mismo cuando está enferma, cuando estamos tan saturados que nos duele la cabeza o que sentimos que estamos cayendo en un precipicio de neurosis o de depresión o de angustia, ¿no? Bien, según este planteamiento, parecería que el dolor y la neurosis, ¿no?, son los disparaderos de la toma de conciencia, ¿no? O sea, no digo que no sea así, ¿no? Digo simplemente que quizás cabe un planteamiento diferente, un punto de partida diferente, otros presupuestos distintos, ¿no? ¿Y cuáles serían esos presupuestos, ¿no?, para entender esta nueva espiritualidad, ¿no? Y este punto es el que me voy a extender un poquito más. Y pues las tres vías para trabajar en la nueva espiritualidad emergente serían el cuerpo, el silencio y la palabra. Yo creo que los cristianos hemos de entrar primero primero existencialmente, pero también reflexivamente, en estas tres vías, ¿no? O sea, la conciencia del cuerpo, la conciencia del silencio y la conciencia de la palabra, ¿no? Por eso entraríamos en el cuarto punto de mi exposición, ¿no? No he dicho, pero bueno, lo sabéis todos, que este nuevo paradigma, que ya no es hegemónicamente cristiano, es decir, que los cristianos no somos los pioneros ni los protagonistas, podría ser verbalizado con la palabra consciencia, o también con la palabra ser, o incluso con la palabra silencio, ¿no? Pero que nosotros no podamos o no seamos los hegemónicos, es decir, que hay mucha gente que está trabajando desde otras filosofías y desde otras tradiciones en esto, no significa que nosotros no podamos colaborar a la construcción de este nuevo paradigma, ¿no? Es más, yo lo que quiero sostener es que si nosotros no colaboramos con este nuevo paradigma desde nuestra tradición, pues nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver el mundo, quedará trasnochada y nuestras prácticas serán residuales
y al final los cristianos nos convertiremos, en Occidente al menos, en un grupo minoritario y un poco extravagante, ¿no? Entonces, que para mí no hay alternativa, o sea, nos tenemos que sumar a la corriente de búsqueda espiritual de la humanidad, o sea, decir, y a lo mejor vamos a descubrir la esencia del cristianismo, ¿no? Es decir, que cuando Cristo viene al mundo, cuando Jesús viene al mundo, realmente su mensaje es universal, ¿no? Y hoy, pues la humanidad no siente que el mensaje de Cristo sea universal, sino que el mensaje de Cristo es para los cristianos. Es que primero hay que entrar en el club para que tú sientas que este mensaje es para ti, ¿no? Y esto es una enorme pérdida, porque realmente un mensaje y una figura como la de Jesús, pues debe ser para toda la humanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo articular un cristianismo que no sea solamente confesional, sino que sea universal, que sea cultural, culto y cultura, ¿no? Yo por eso digo, por eso he empezado diciendo pido perdón, porque no quiero ofender a nadie, porque yo sé que esto, es decir, un cristianismo más allá de la iglesia institucional, pues esto es la bomba. O sea, esto puede molestar, ¿no? O sea, pero no lo hago con ningún ánimo de molestia, sino porque creo que hemos de abrir el patrimonio espiritual a todo el mundo, sin excepción, ¿no? Y que eso nos va a enriquecer enormemente a nosotros. Bien, las tres claves, ¿no? El cuerpo, la palabra y el silencio. Vamos a empezar por el cuerpo, que seguramente es lo prioritario, lo primordial, y también seguramente es el punto más flaco o más débil, ¿no? de nuestra propuesta cristiana. Fijaros que el cristianismo es la religión del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros sostenemos que todo un Dios se hace cuerpo, pero también, lamentablemente, es la religión de la traición del cuerpo, en el sentido de que hemos relegado toda la dimensión corporal. ¿Por qué? Porque hemos exacerbado toda la dimensión mental. Es decir, que si una persona dice yo quiero ser, por ejemplo, sacerdote, pues lo que tiene que hacer fundamentalmente para prepararse para ser sacerdote es estudiar, es decir, trabajar la mente. No se le pone a hacer gimnasia, por ejemplo, ¿no? Puede parecer una broma, pero a mí parece que prueba de la deriva intelectualista de nuestra tradición es que la formación de los agentes de pastoral fundamentalmente es mental, no es espiritual, sino mental. Es decir, se pasa mucho más tiempo en el aula que en el oratorio, ¿no? Esto es revelador de un cierto planteamiento, ¿no? ¿Qué significa haber exacerbado lo mental o lo racional? Pues significa que hemos perdido lo sensorial, lo corporal, ¿no? La iniciación espiritual desde los sentidos, ¿no? Hemos perdido la emocionalidad, la visceralidad, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Esto es lo primero, con todo lo que tiene de implicación ritual, cultural, litúrgica, etcétera, ¿no? Es decir, que participar en nuestros ritos, en nuestras liturgias, no sé hasta qué punto es una verdadera acción sagrada. O sea, más allá de que el predicador o el pastor o el sacerdote pues dé ideas bonitas o ideas estimulantes se queda todo en la cabeza, ¿no? O sea, esto por un lado. Por otro lado, siempre en el tema del cuerpo, pues claro, es tan poderoso la figura de la cruz, del Cristo crucificado, por una parte. Y es tan poderosa la realidad sangrante de los crucificados de la historia, es decir, tantas personas que están sufriendo en el mundo, ¿no? Tantísimas personas, el poder de la enfermedad, de la decadencia física, de la explotación, de la esclavitud, todo eso es tan poderoso, ¿no? que nuestra reflexión y nuestra lectura del cristianismo
pues ha sido fundamentalmente desde el dolor, ¿no? Desde la cruz. Y nos hemos olvidado o no hemos puesto el acento lo suficiente, ya no en el dolor, sino en el gozo, ya no en el crucificado, sino en el resucitado, ¿no? Hasta tal punto que yo me atrevo a decir, comprendo que esto también puede parecer una provocación, o sea que el principal problema religioso hoy es el disfrute. O sea, cómo gozar del mundo sin culpa. Cómo no entender este mundo solamente como un valle de lágrimas, sino también como una montaña de risas, ¿no? Porque hay que hacer justicia a la realidad. La realidad es que, por supuesto, que esto es un valle de lágrimas, durísimo, pero también es una montaña de risas. Sí, también hay un montón de experiencias amables, agradables, hermosas, potenciadoras, ¿no? de nuestra identidad, de nuestro ser, ¿no? Es decir, que no, o sea, el cristianismo clásico tenía una visión optimista, esperanzadora, que a partir de la Edad Media, sobre todo a partir de Lutero y demás, pues con esta sobreacentuación en el pecado, en lo ético, pues se ha perdido, ¿no? Y a lo mejor es que hemos de volver a las fuentes clásicas. A mí me gusta definirme como un clásico posmoderno, cristianamente hablando, no como un moderno, ¿no? No soy nada moderno, soy clásico y posmoderno, ¿no? Y con esto quiero deciros esto que estoy intentando decir ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo del cuerpo, ¿no? O sea, nosotros cristianamente hemos puesto el acento en el más allá, en la vida futura, ¿no? Esta vida es un valle de lágrimas, pero esperemos que en la otra vida, pues entonces hemos puesto en el más allá, ¿no? Entonces se ha trabajado mucho la virtud de la esperanza, ¿no? Pero claro, acentuar el futuro sin acentuar paralelamente el presente, pues es lo que ha justificado, como todos sabéis, ¿no? que Marx y tantos otros pues hayan dicho que nuestra religión es el opio del pueblo, o sea, les mantienen a la gente tranquilos porque les prometen que en el más allá, que en la vida futura, pues van a ser recompensados, ¿no? Mientras tanto, se va cometiendo injusticias estructurales con todas las personas, ¿no? Pero esto es un craso error, ¿no? Porque hablar del más allá, desde la mentalidad en que se ha hecho, pues pareciera como si hubiera dos vidas, esta y la otra, ¿no? Cuando realmente no creo que sea así. O sea, yo creo que existe la vida, ¿no? Y esta es una manifestación de esa vida con mayúsculas, ¿no? Es decir, que el reino ya está aquí, no solamente hay que esperarlo en el más allá, ¿no? Bien, ¿cuál es la conclusión? Que en la lucha entre el cuerpo y el espíritu, a lo largo de la historia del cristianismo, ha vencido el espíritu y el cuerpo ha quedado pues relegado, ¿no? O sea, y claro, ¿qué es lo que pasa cuando el cuerpo queda relegado? Pues cuando el cuerpo queda relegado es que lo que sucede es que se degenera en idealismo o en espiritualismo. Y claro, si eres idealista o espiritualista, ya has perdido la encarnación, ya has perdido el fundamento de lo cristiano, ¿no? Esto, que puede parecer todo muy teórico, pues que esto es exactamente lo que nos ha sucedido en la comunidad eclesial. Es decir, que nosotros hablamos del cuerpo místico, estamos unidos todos místicamente, es decir, en lo profundo, ¿no? Y hablamos del cuerpo sacramental, pues lo que es la Eucaristía, lo que expresa esa unión mística. Pero el problema es que si hablamos de eso o sea, si hablamos del cuerpo místico y del cuerpo sacramental sin el cuerpo biológico, físico, y sin el cuerpo social, la comunidad, entonces caemos en la ideología, caemos en el espiritualismo, ¿no? Es decir, que para que nuestro discurso sobre el cuerpo místico y sobre la Eucaristía tenga un fundamento, tiene que apoyarse en nuestra experiencia del cuerpo biológico y del cuerpo social de los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parecería que una pregunta interesante que nos podríamos hacer es, ¿hay algún cristiano que trabaje espiritualmente su cuerpo? O sea, a mí me parece una pregunta muy interesante. Porque si somos cuerpo, ¿cómo trabajamos eso espiritualmente?
¿O es que todos los cristianos tenemos que emigrar espiritualmente, por ejemplo, al yoga para trabajarnos nosotros, también en esa dimensión, ¿no? Y si queréis, más radicalmente todavía, eso de trabajarse corporalmente como cristianos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Qué están poniendo estas preguntas de manifiesto? Pues están poniendo de manifiesto que nosotros hemos pensado, el cristianismo, la teología es el pensamiento de lo cristiano, desde la historia, es decir, desde el tiempo, pero no tanto desde el espacio. El cuerpo es nuestro espacio, ¿no? Es decir, que los clásicos sí que han pensado el cristianismo desde el espacio, ¿no? Más que nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy la sociedad civil está creciendo en sensibilidad ecológica y sensibilidad corporal, ¿no? Y si el planteamiento cristiano no llega, es porque los cristianos seguimos sin saber cómo trabajarnos corporalmente y cómo trabajar espiritualmente la naturaleza. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la primera encíclica de Francisco I, pues es una auténtica profecía, porque habla precisamente, y que se llame Francisco, ¿no? Habla de que la mirada es hacia la naturaleza, ¿no? La mirada prioritaria es hacia la naturaleza, es decir, hacia la creación, es decir, hacia Dios Padre, ¿no? Que es lo que planteaba al principio, quizás ahora se pueda entender mejor, ¿no? Sabéis aquí un montón que ya digo que no quiero, o sea, no pretendo que sea completamente articulado, pero por lo menos un horizonte de preguntas y de planteamientos que tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Bien, la segunda vía, no os preocupéis que en 5 minutos termino, que no me quiero alargar más de lo previsto, ¿no? La segunda vía sería la vía de la palabra, ¿no? O sea, la palabra ha sido la clave fundamental desde la que se ha explicado el cristianismo, ¿no? Hasta el punto que se dice que Cristo es la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros nos apoyamos en la palabra de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y decimos, la semilla es la palabra, y decimos, en el principio era el verbo. Es decir, que la palabra parece que ha sido la clave de comprensión de todo lo cristiano, ¿no? Y lo primero que quiere decir sobre todo esto es que quizás entendemos la palabra en un sentido demasiado literal, o demasiado literalista, o demasiado verbal, o demasiado lingüístico, como si la palabra de Dios fuera solamente pues la palabra de la Sagrada Escritura, las palabras habladas, las palabras escritas. Pero cuando se dice la palabra, no se apunta solamente a la Biblia, ¿no? Sino que se refiere a la palabra creadora de Dios. Dios crea por la palabra, no la palabra escrita en la Biblia, sino que Dios crea por la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir que Dios crea por la palabra? Quiere decir que el secreto de la creación, el secreto de las cosas, el secreto de la realidad es la palabra. Es decir, que realidad y palabra no son dos cosas. Es decir, que no está primero la realidad, por ejemplo, la nube, la montaña y el árbol, y luego viene la mente y dice nube, montaña y árbol, luego. No. Sino que la nube es nube, la montaña es montaña y el árbol es árbol, porque su secreto es la palabra, la fuerza creadora de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que entender para tener una visión más profunda y más ajustada, ¿no?, de lo que se quiere decir, ¿no? Bien, esto es lo primero y lo fundamental, quizás, ¿no? Hay un segundo punto que también ha sido muy importante en el que quiero centrarme, ¿no?, sobre esto de la palabra, y es que yo creo que hoy no cabe una espiritualidad que no esté abierta a toda la humanidad. Es decir, que no esté abierta a todas las palabras sagradas de la humanidad entera, no solamente las nuestras, las de nuestra tradición, ¿no? Y no estoy diciendo, atención, que haya que equiparar todos los textos sagrados, que da igual que sea, pues no sé, los sutras o los evangelios, no estoy diciendo esto, ¿no? Pero sí que estoy diciendo que hoy no se puede ser religioso sin ser interreligioso. En un mundo globalizado, donde realmente estamos conviviendo con chinos, con
con marroquíes, esto pasa en Madrid, que es mi ciudad, y supongo que en vuestras ciudades pues pasarán cosas similares, ¿no? A lo mejor no tanto, o de otra manera, ¿no? Pero que estamos interrelacionados, ¿no? Y esto es una interpelación a que hemos de estudiar, hemos de cotejarnos con otras tradiciones, ¿no? O sea, la voluntad de conocerlos, de escucharlos, de aprender, ¿no? Otras formas de lenguaje sagrado, ¿no? Mirad, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo, cuando era adolescente, cuando tenía 17 años, mis padres me enviaron a Estados Unidos y yo nunca, en todo un año, ¿no? Y yo estuve todo un año, además no me dejaban hablar por teléfono porque decía que tenía que curtirme. Entonces yo estuve todo un año fuera de mi país y fue cuando yo empecé a sentir mi país, a amar España, cuando yo estaba fuera. ¿No? Es decir, que hemos de frecuentar lo extraño para amar lo propio. Es decir, que conocer otras tradiciones religiosas, si lo hacemos de manera sensata, acompañada y demás, nos va a enseñar a amar más lo nuestro, ¿no? Lo propio, ¿no? O sea, sin miedo, ¿no? O sea, el miedo es lo que nos hace cerrar y convertir la religión en una caricatura, en el fundamentalismo, identificar la religión con el fanatismo, ¿no? Esto es muy triste, ¿no? Que tantas personas pues piensan que lo religioso necesariamente deriva en sectario y deriva en fanático, pero si lo piensan así no es por vicio, sino porque lo están viendo, que muchas personas religiosas son muy cerradas, muy fanáticas, ¿no? Claro, esto es lamentable, ¿no? O sea, y esta apertura, no indiscriminada, sino apertura con criterio, yo creo que nos puede hacer mucho bien, ¿no? O sea, claro, aquí también hablo yo desde mi experiencia, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, durante 7 años estar sumergido en el mundo del budismo zen me ha ayudado a descubrir y amar mucho más profundamente el cristianismo. O sea, yo no solamente estoy enamorado de Cristo, sino estoy enamorado de nuestra tradición. A mí nuestro planteamiento me parece preciosísimo, preciosísimo, ¿no? O sea, si encontrase uno más bonito me cambiaría, pero es que no lo encuentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo suena el cristianismo leído en claves budistas o en claves taoístas o en claves islámicas, ¿no? Sufíes, iba a decir, ¿no? Bien, todo un mundo que se nos abre, todo un mundo que se nos abre, ¿no? Totalmente inexplorado o muy poco explorado, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? Y con esto paso al tercer punto, ¿no? De estas 3 vías, cuerpo, palabra y silencio. ¿Qué pasaría si en lugar de leer el cristianismo solamente desde la clave palabra, lo leyéramos desde la clave silencio? Es decir, no solamente desde Cristo, la palabra, sino desde el Espíritu, el silencio. O sea, esa aventura no la hemos hecho todavía, ¿no? Es decir, que el poder de Cristo ha sido tan brutal, ¿no? que lo hemos leído todo desde la clave cristológica o cristocéntrica. Y está muy bien, ¿no? Pero a lo mejor no es la única posibilidad, ¿no? que tenemos, ¿no? Yo suelo decir que efectivamente la semilla es la palabra, pero el terreno es el silencio. El terreno es el silencio. Entonces tú puedes tener una semilla maravillosa, pero si no tienes el terreno, pues ¿para qué la quieres? No la puedes plantar, no puede germinar, no puede crecer, ¿no? Es decir, si el terreno no es silencioso, sino que está pervertido por el ruido, la palabra nunca podrá escucharse. Entonces yo tengo la impresión que nuestra tarea pastoral, el silencio en la comunidad eclesial, que es el título de esta exposición, nuestra tarea fundamental es cuidar el terreno para que la semilla, cuando vaya a caer, pueda germinar. Pero si el terreno está destruido, ¿qué queremos sembrar? ¿Por qué nos empeñamos en echar semillas si no hay terreno donde echarlas? ¿No? Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mundo contemporáneo, ¿no? Es decir, el anuncio de la palabra, la tarea de los evangelizadores, ha dejado de ser eficaz porque hemos perdido las condiciones de posibilidad de acogida de esa palabra, ¿no? Esto es muy serio. Esto es muy serio, me parece a mí, ¿no? Entonces, aquí viene la osadía de esta propuesta que yo quiero hacer con toda modestia, pero con toda ambición, ¿no? O sea, que antes os la adelantaba, ¿no? Jesús no debe ser el punto de partida de la nueva evangelización, sino más bien el punto de llegada, ¿no? El punto de partida
debe ser precisamente el silencio. O sea, yo lo veo así, y así es como lo digo, ¿no? Cuando digo silencio corporal, es decir, quietud, y silencio mental, es decir, silenciamiento. Es decir, si aprendiéramos a estarnos quietos, es decir, a no hacer siempre, sino a ser, y si aprendiéramos a silenciarnos, es decir, vaciar un poco, ¿no? Le daríamos el protagonismo al espíritu. O sea, la evangelización es obra del espíritu, no es obra nuestra. O sea, nosotros tenemos que ponérselo fácil, no impedirlo, ¿no? O sea, pero con tanta intervencionismo por nuestro afán de ser protagonistas, ¿no? Con tanta movilidad frenética, ¿no? Y con tanta palabrería, que estamos llenos de estímulos de todo tipo, ¿no? Pues es imposible, se lo ponemos difícil y por eso está la incapacidad estructural de acogida de la palabra, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la nueva evangelización? Claro, me parece una broma, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no? Pues el trabajo espiritual, la nueva evangelización consiste en la atención amorosa al cuerpo y a la mente. O sea, no tenemos que hacer muchas cosas. No tenemos que hacer muchas cosas. De verdad que no tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que mirar nuestro cuerpo y el cuerpo social y el cuerpo de la naturaleza, cuerpo cósmico, y mirar nuestra mente y la mente, la conciencia, ¿no? Amorosamente. Y entonces empiezan a cambiar cosas, ¿no? Empezamos a cambiar, ¿no? O sea, ¿cuál es el poder del maestro Yalix, ¿no? O sea, el poder es este. O sea, por eso su legado es extraordinario, ¿no? Bueno, solamente así es posible que nuestro corazón arda y solamente con el corazón ardiente podemos incendiar el mundo. O sea, no hay otra manera. O sea, el mundo se incendia corazón a corazón. Por tanto, si nuestros corazones no están ardientes, no hay nada que hacer. O sea, bueno, y concluyo la custodia del corazón, ¿no? Último punto. Yo creo que este punto les hará muy felices a los jesuitas porque para ellos la palabra corazón forma parte de su acervo, es decir, es una palabra fundamental. Y yo creo que puede ser una de las palabras clave de este nuevo paradigma, de esta nueva evangelización, de este nuevo milenio, ¿no? O sea, es decir, ¿en qué sentido? Es decir, estamos llamados, o sea, ¿el silencio qué significa? El silencio significa purificación, el silencio nos limpia, nos purifica, ¿no? ¿Y qué es lo que purifica? Purifica la mente y purifica el corazón. Higiene mental e higiene cordial. ¿De qué tiene que purificar la mente? Pues del ruido, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues transitando las distracciones, el parloteo interior y transitando el aburrimiento, ¿no? Distracción sería la plenitud de la inquietud, ¿no? Más que plenitud, la zozobra de la inquietud, ¿no? ¿Cómo decir? La mente llena nos produce inquietud y el aburrimiento es la mente vacía, nos produce inquietud. Nos aburre. Eso hay que purificarlo, es decir, transitarlo amorosamente, ¿no? Y luego, una vez que está esto más o menos hecho, nunca del todo, porque siempre estamos ahí, ¿no? La higiene cordial, es decir, atravesar el abatimiento, las emociones oscuras, ¿no? El miedo, la culpa, la insatisfacción, ¿no? Y fundamentalmente los apegos, ¿no? Que no nos entendemos sin las cosas, sin las personas, sin los sucesos. Entonces nos agarramos a eso y eso impide el flujo, ¿no? Y la angustia, ¿no? La angustia de que pensamos que sin todas esas cosas no vamos a ser, no vamos a perder, no vamos a morir, ¿no? Y
cuando empezamos a transitar todo esto, que entiendo que es un proyecto para toda una vida, ¿no? Toda la vida estamos superando todo esto, ¿no? Pero cuando lo empezamos a hacer, vamos custodiando el corazón, guardando el corazón, ¿no? Fijaros que el modelo de santidad para un cristiano es María, la Virgen María, de la cual se dice que ella guardaba todas estas cosas, la palabra que está en las cosas, en su corazón. O sea, es decir, toda la dimensión contemplativa del ser humano, desde el punto de vista cristiano, se puede resumir en esto, la custodia del corazón. Bien, y ya concluyo diciendo, ¿cuál es entonces nuestro papel en medio de este contexto que acabo de describir, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra respuesta como Iglesia? Pues triple, y recapitulo todo lo que he dicho de manera muy, muy sintética, una Iglesia abierta al cuerpo, y no solamente el cuerpo malherido, el cuerpo enfermo, sino también el cuerpo gozoso, la naturaleza, el placer, el disfrute. Los que disfrute no es otra cosa que comunión con el mundo. Cuando tú disfrutas estás en comunión con el mundo, no estás separado, estás metido en él, ¿no? Primera cosa. Segunda, una iglesia abierta a las palabras sagradas de otras tradiciones, es decir, no una iglesia que excluya, que condene, sino más bien que acoja, que respete, que promocione lo diverso. Es decir, una iglesia que se lee a sí misma más desde fuera que no desde dentro. Por tanto, una teología no tan dogmática, sino fundamental. Y como saben los que han estudiado teología, ¿no? No tanto desde dentro, sino desde fuera, ¿no? Y por último, una iglesia, además de abierta al cuerpo y abierta a las palabras sagradas, una iglesia meditativa, es decir, abierta al silencio. Cuando digo abierta al silencio quiero decir humilde, con capacidad de acogida, estructurales, ¿no? Bien, yo os propongo, queridos oyentes, que tomemos como iglesia, bueno, quien se sienta llamado a ello, no habrá gente que no lo sienta así, ¿no? Pero ojalá que tomemos la determinación de no colaborar con visiones anticuadas, con visiones que perpetúan formas de pensamiento y formas de organización que no responden a lo que necesitamos hoy, ¿no? A mi modo de ver, el verdadero drama espiritual de nuestro tiempo es que no queremos hacernos cargo del clamor de nuestros contemporáneos. O sea, seguimos a lo nuestro, como si no pasara nada. Pero están pasando muchas cosas. No nos hacemos cargo del grito. Es decir, la fidelidad no es solamente a lo que pone la Sagrada Escritura, la fidelidad es al grito de las personas. Y por eso, como sacerdote que soy, como escritor que soy, como pastor que me siento, como fundador de una red que se llama Amigos del Desierto, yo creo que tengo que decirlo con toda claridad, ¿no? O sea, ha sonado la hora del cambio espiritual, de un cambio de paradigma, ¿no? Y ojalá que nosotros, los que nos sentimos cristianos, seamos capaces de leer este signo de los tiempos clarísimo, ¿no? Y ojalá que la Iglesia, es decir, nosotros, no sea una fuerza de oposición a este nuevo paradigma, sino más bien de colaboración, ¿no? Aunque no sea hegemónica, de cara a la construcción de un mundo mejor, que se parezca más al reino de Jesús. Pues muchas gracias por vuestra escucha. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Me gustaría que guardáramos también un momentito de silencio, acogiendo la charla de Pablo, y que al escucharla así en silencio podamos también formular alguna palabra, alguna pregunta, alguna reacción, quizás también hacia Pablo, y que Pablo pudiera comentarnos también, aunque sea brevemente. Les pido por favor si la pueden escribir en el chat, porque por el tiempo que tenemos no va a ser posible que sea de viva voz. Y así, leyendo lo que han escrito en el chat, podemos a lo mejor pedirle a Pablo que nos hiciera algún comentario más general o incluso particular a alguna pregunta, por supuesto.
adelante si algunos más quisieran aprovechar y escribir su pregunta. Y vamos leyendo algunas de las que ya están escritas. Pablo, si te parece. Creo que Sí, también sí, tienes acceso a ellas. si tú me las formulas mejor, porque yo veo que aparecen muchas, pero como aparecen tan rápido y se van, pues no soy capaz de... ¿Cómo no? Claro, claro que sí. Bueno, primero hay montones pila es una pila de agradecimiento por la charla, cosa que nos da muchísimo gusto. Hay comentarios también que me gustaría replicar. Me quedo con esto último, dice Adriana, una iglesia meditativa abierta al silencio. Valeria también subraya lo del camino interior de silencio, lo agradece. Bernardo pregunta, ¿cómo puedo descubrir el silencio en la misma vida cotidiana, ahora en estos tiempos de COVID? Yo creo que también puede pegarse con la pregunta de Dora, que es humildad, ¿cómo entenderla y vivirla? Yo creo que desde esta propuesta tuya. Luz María Almazán, una pregunta muy buena también, como otras, ¿cómo ayudar a que se acepten prácticas contemplativas sin sentir que están fuera del tipo de oración cristiana que se nos ha enseñado? Esa es una pregunta interesante también que tiene que ver más como con una visión de apertura. Otras tienen que ver con el ruido externo, cómo vivirlo, cómo acoger el silencio. Bueno, vamos a centrarnos, si quieres, en estas tres primeras preguntas de momento, por decir una palabra, ¿no? La primera cuestión era cómo integrar el silencio en la vida cotidiana. Al menos yo lo he tomado nota así de esto, ¿no? Así es. Sí, tenemos dos ojos, ¿no? Uno y dos. Pues un ojo es para mirar el horizonte, el ideal, ¿no? El máximo. Pero el otro ojo es para mirar la realidad, lo concreto, el mínimo, ¿no? Lo más próximo, lo más cercano, ¿no? Es decir, que si tú miras solamente el horizonte, pero no miras la realidad, lo concreto, pues eso se convierte en una utopía y realmente no te moviliza, ¿no? O sea, y si miras solamente la realidad, pero no miras el horizonte, pues te conviertes en algo muy pragmático cuya acción no tiene un horizonte, ¿no? Entonces, por eso tenemos dos ojos, ¿no? O sea, la realidad y el ideal, ¿no? O sea, caminar hacia el ideal desde la realidad. Entonces, yo de cara al silencio diría, no te preocupes por el ideal, no porque haya una vida contemplativa, una vida silenciosa, o sea, no porque eso puede ser contraproducente, ¿no? Simplemente preocúpate por introducir una práctica, aunque sea breve, de 10, 15 minutos, 20, en tu día a día. No sé, si tú haces eso, que puede parecer una cosa muy modesta, poco a poco eso te va a ir cambiando, ¿no? Es decir, que hemos de empezar siempre por lo bajo. Entonces, ¿cómo introducir el silencio en la vida cotidiana? Pues poco a poco, y de manera muy modesta, ¿no? O sea, mantenerse en esa práctica 25 minutos, por ejemplo, cada día, pues que parece algo muy elemental, pero no lo es. O sea, es decir, que requiere pues, recursos, requiere compañeros de camino para no claudicar y tantas cosas, ¿no? Bueno, entonces, eso sería una primera cuestión. Una segunda cuestión, hablabais de la humildad, ¿no? Cómo entenderla, cómo vivirla, ¿no? Es decir, yo suelo decir, que puede parecer una broma, ¿no? Que tenemos dos posibilidades, ¿no? O sea, la humildad o la estupidez. O sea, o eres humilde o eres un estúpido. No, es que no hay otra, ¿no? O sea, es decir, humilde significa que te das cuenta de lo que eres, ¿no? O sea, y estúpido es pues que eres un engreído que no te das cuenta de quién eres, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de quiénes somos realmente? O sea, humildad es andar en verdad, ¿no? Pues no podemos andar en verdad, no podemos conocernos si no nos miramos, si no nos escuchamos. Es decir, que uno de los frutos más claros de la meditación, o sea, una persona que medita es necesariamente humilde. Se da cuenta de quién es, no se puede subir a la parra, ¿no? Es decir, por eso la meditación, la práctica de silencio va desarticulando el ego, ¿no? Que es esa voluntad de autoafirmación tan fuerte que tenemos, ¿no? Lo va minando a cada uno desde su carácter, ¿no? Y entonces, yo creo que el camino hacia la humildad es precisamente el silencio, ¿no? O sea, y la última pregunta es, ¿cómo hacer para que
para que no parezca o que esta oración silenciosa pues es algo ajeno a nuestra tradición, ¿no? O que estamos bebiendo de otros lugares, de otras fuentes que no son la nuestra. No sé si he entendido bien la pregunta, ¿no? Pero creo que iba por ahí. Yo diría que... Porque hay personas que a lo mejor sienten que ellos no están llamados a meditar o que meditar les cuesta mucho, ¿no? O sea, y eso también hay que respetarlo y comprenderlo, ¿no? Pero aunque no estemos llamados a hacer silencio, oración de silencio, oración contemplativa, pero sí que es importante introducir silencio en todas las oraciones que nosotros hagamos, ¿no? Si es nuestra oración verbal o vocal, si rezamos con los salmos, si es nuestra oración discursiva o imaginativa. Es decir, en todas las oraciones tiene que haber silencio, ¿no? También en la oración afectiva, en la oración, en el examen de conciencia, en la lectura del salterio. O sea, siempre tiene que haber silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque el silencio es lo que permite que las palabras de la oración discursiva, de la oración mental, las palabras nos lleguen. Es decir, que lo más interesante de estas palabras que yo estoy diciendo ahora mismo, lo más importante, son los silencios que hay entre unas palabras y otras, o entre unas frases y otras. ¿Por qué? Porque es en esos silencios donde las palabras pueden llegar al oyente. Es decir, que gracias a los silencios hay comunicación. Si fuese todo discurso, no habría comunicación, no habría posibilidad de acogida, ¿no? Entonces, no solamente por medio de la oración contemplativa, sino por medio de la consciencia del silencio en cualquier tipo de oración, caminamos hacia esa espiritualidad emergente. No sé si con esto es... Sí. Sí, bueno, muy bien. Pablo, hay una pregunta que me ha dejado, creo que las demás giran en torno a esto, ¿no? Esta cuestión del silencio, la apertura en la vida práctica, también cómo abrirnos hacia otras expresiones y otras maneras. Y hay una que se me hace interesante, que dice, hay mucha división en la misma iglesia. Algunos defienden una iglesia tradicionalista y dogmática, otros más hacia la apertura, como dice Papa Francisco. Y aquí lo que ella pregunta es, ¿de qué manera se podría llegar a un equilibrio en este sentido? Yo me sumo a esta pregunta en el sentido, ¿cómo no hacer del silencio un elemento o de la apertura un elemento de violencia, pues de ruptura? Que yo creo que estamos viviendo una gran ruptura en las redes sociales, en los medios. ¿Cómo poder proponer esto sin volver al paradigma de lo que nos falta, ¿no? De quitar lo que nos falta, ver lo anticuado como malo, o lo que le falta a lo anticuado hay que ponerlo. ¿Cómo podríamos hacer esto de una manera que sume más, como más integradora? Si es que toca hacerlo así, a lo mejor no toca hacerlo así, pero sí, la pregunta me hace interesante. Muy bonito, muy bonita cuestión, ¿no? O sea, decir, yo creo que sería muy interesante que revisáramos nuestro lenguaje religioso. Es decir, qué palabras para nosotros son estimulantes o son inspiradoras, ¿no? Y que hiciésemos una lista, ¿no? Ahí puede haber, no sé, la palabra, yo qué sé, solidaridad, reino, silencio, meditación, cada uno puede poner las suyas, ¿no? O sea, y que luego hiciésemos una lista de las 20 palabras, por ejemplo, importantes para nosotros religiosamente, y luego las 20 palabras importantes para nuestros abuelos o para nuestros bisabuelos, religiosamente, ¿no? Y nos daríamos cuenta de que no son las mismas en absoluto. No son las mismas en absoluto. Es decir, que cada generación verbaliza, según su sensibilidad y según su receptividad, el cristianismo de manera diferente, ¿no? O sea, yo no puedo decir que yo soy mejor cristiano que mi bisabuelo o que mi abuelo, ¿no? Aunque mi manera de entender la fe es diferente, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Significa que hay muchas formas legítimas de entender las cosas, ¿no? Y que la nuestra no es necesariamente la mejor, ni mucho menos, sino que es la que es, porque somos hijos de esta época, ¿no? Bien, todo esto sirve un poquito como marco para responder a la cuestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, para muchos de nosotros,
seguramente para la mayoría de los que estamos aquí escuchando esta conferencia, porque si no lo estáis aquí seguramente, y si no estáis escuchando otras conferencias de otros sacerdotes, de otros planteamientos, pues la palabra apertura, que es la que tú estabas recordando ahora, mencionando, pues es una palabra muy importante, ¿no? O sea, es decir, pero la pregunta que yo la entiendo como un verdadero, un revulsivo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que la apertura no se convierta en un arma arrojadiza? Es que si no eres abierto, ya no estás en la línea de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cerramos la puerta a los demás con la apertura. Parece una broma, parece una cosa paradójica, ¿no? Pues esto es exactamente lo que nos pasa, ¿no? Que, que a veces nos autoafirmamos en nuestro lenguaje y en nuestra sensibilidad de tal manera que reproducimos fatalmente aquello que queremos condenar. Es decir, que estamos condenando lo dogmático, pero nosotros estamos siendo igualmente dogmáticos, ¿no? O sea, yo recuerdo, sin ánimo de encender ningún fuego, ¿no? y de molestar a nadie, ¿no? Pero yo recuerdo haber escuchado discursos de la teología de la liberación a los años 90, a principios de los 90, cuando yo estuve, por ejemplo, en Honduras y demás, pues tan intolerantes desde el otro lado, desde el otro bando, como los más rancios de preconciliares, ¿no? O sea, es decir, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por aterrizar, ¿cómo hacer? Pues es que a mí solamente se me ocurre, me vais a perdonarme que siempre digo lo mismo, ¿no? Que eh, mediante la escucha. Y si tienes ganas de hablar, retente un poco, sigue escuchando. Yo hago este ejercicio, no digo todos los días, pero sí muy a menudo, de cuando quiero intervenir en una conversación, no intervenir. Escuchar, seguir escuchando, ¿no? Y casi siempre descubro que después, pasado el tiempo, que ha sido mejor no haber intervenido, ¿no? Es decir, que yo creo que el camino es escuchar, ¿no? Acoger. Escuchar es otra de las palabras que entran en nuestro acervo lingüístico contemporáneo, ¿no? De quienes estamos en esta línea, ¿no? Eh, y que seguramente no entraba en absoluto en el lenguaje de nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Pablo, pues precisamente me movió tanto lo último que dijiste que creo que esa es la señal. Vamos, si quieres, deteniéndonos aquí. Muy bien. Sí, sí, para no ser pesados. Más de lo planeado y para también conservar esta actitud de escucha. Quedaron bastantes cosas en el tintero, de verdad nos ha movido muchísimo tu Bueno, escuchar. Vamos escuchándonos, los invito también a leer las preguntas, a escuchar al otro que está preguntando, que está comentando, y a mantenernos así este rato. Quisiera agradecerles a todos los que están aquí por su presencia, por sus comentarios, les agradezco muchísimo. A nombre de la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, queremos darles las gracias a ustedes. También a nombre del Instituto de Ciencias, que son los que están ahorita siendo los anfitriones, de verdad, de este, sobre todo tecnológico, de esto que ha sido muchísimo trabajo. Y finalmente, pues también a nombre tanto del Ciencias como de nosotros, los Centros de Espiritualidad Latinoamericanos, agradecerte a ti, Pablo. sí, yo quiero, para concluir, bueno, en fin, yo estoy para todos vosotros. Yo me siento pastor y, por tanto, pues, en fin, todas las personas que de alguna manera pues se sientan recogidas o se sientan, pues yo estoy para vosotros, ¿no? O sea, quiero deciros que lo que he intentado ofrecer no es una respuesta, sino una propuesta de caminar juntos, ¿no? Hacer un camino. Y quien empieza un camino pues no sabe dónde va a llevar, ¿no? Pero yo quiero caminar en esta línea y lo estoy intentando hacer y si es con vosotros, pues fantástico, ¿no? Y luego agradecerte, Jorge, tu atención, en fin, tu gestión y haber posibilitado este encuentro, ¿no? Y gracias también a los amigos del desierto, que sé que algunos estáis allí, y a todos los demás también, ¿no? Gracias, gracias de nuevo, gracias en el alma. Y bueno, quedan invitados ahora
El 10 de marzo me va a tocar a mí echar a perder el ciclo de conferencias, pero bueno, lo voy a hacer utilizando la experiencia de muchos acompañantes espirituales que en este año de pandemia hemos tenido miles de horas de práctica de acompañamiento espiritual y hemos descubierto un nuevo continente. Ya estaba ahí, pero no lo habíamos escuchado. Poder acompañar a mucha gente a través de los medios digitales nos han acercado a una serie de realidades y de experiencias novedosísimas, y quiero compartirles que la experiencia el 10 de marzo será a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Esta experiencia que hemos reunido en miles de horas de acompañamiento ya ahorita. La conferencia se va a llamar Acompañamiento Espiritual en las Nuevas Fronteras Virtuales. Quiero compartir esta sensación de estar como Cristóbal Colón llegando a un nuevo continente a través del acompañamiento espiritual en redes. Bueno, pues eso es lo que sigue, los esperamos. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga, que nos permita escucharnos unos a otros y a Él en el silencio.